Y ahora ofrezco la palabra a las delegaciones para referirse al acontecimiento que estamos celebrando. Guatemala, quien además hoy empieza la vicepresidencia de este Consejo Permanente. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días, señor secretario general adjunto, distinguido embajador Tirado, señoras y señores representantes permanentes, señoras y señores. Permítame, señor presidente, citar a James Blaine, secretario de Estado de Estados Unidos, quien al dar la bienvenida a los delegados a la primera conferencia interamericana dijo: «Vuestra presencia aquí no es un acontecimiento ordinario. Significa mucho para el pueblo de la América de nuestros días y es posible que signifique mucho para la América del porvenir. Jamás se ha visto convocada una conferencia de naciones que tenga como esta por objeto promover el bienestar de territorios tan vastos y a cuya vista se despliegue el espectáculo de un futuro tan grande e inspirador». Con estas palabras premonitorias se inició hace 120 años la etapa en las relaciones interamericanas que dio lugar a la primera conferencia panamericana. Hoy, 120 años más tarde, podemos repetir que nuestra presencia aquí no es un acontecimiento ordinario. La Organización de los Estados Americanos es el vivo ejemplo de que los pueblos comprenden cada vez mejor que son insuficientes sus fuerzas aisladas para satisfacer por completo las exigencias del Estado moderno y menos aún para responder a los desafíos que nos presentan los tiempos actuales. Dando una mirada al pasado, cierta forma de asociación panamericana había ya surgido con la emancipación de las distintas colonias españolas y portuguesas en torno al primer cuarto de siglo del siglo XIX. Simón Bolívar presintió acertadamente que el mayor riesgo al que se enfrentaban las nuevas naciones era su desunión, por lo que propugnó la federación de todas ellas en una estructura de carácter supranacional. En la Carta de Jamaica de 1815 expuso la idea de unir a toda Sudamérica, desde Chile hasta México. Fue en 1826 cuando se convocó por vez primera, a instancias del propio Bolívar, una reunión de las recién creadas repúblicas que se celebró en Panamá. El movimiento panamericano está pues conectado con el Congreso de Panamá en cuanto revive el concepto de una unión más cercana de todos los países del hemisferio, en la inteligencia que la acción concertada ofrece mejores respuestas a los problemas comunes. Acabada la Guerra Civil estadounidense, Estados Unidos se mostró cada vez más interesado en la expansión del comercio con Sudamérica, y fue así como entre 1889 y 1890 se celebró en Washington la primera conferencia panamericana. Antes de la Primera Guerra Mundial se celebraron otras 3 conferencias panamericanas que aprobaron resoluciones sobre cuestiones legales, comerciales y económicas, realizadas respectivamente en la Ciudad de México en 1902, Río de Janeiro en 1906 y Buenos Aires 1910. En el periodo transcurrido desde 1918 hasta 1939, se celebraron 4 conferencias más, centradas en aspectos de prevención de conflictos, defensa, cooperación mutua y procedimientos de conciliación y arbitraje. La reunión celebrada en Santiago de Chile de 1923 aprobó la denominada Convención Gondra, en honor del expresidente paraguayo Manuel Gondra, su principal promotor, cuyo fin era evitar enfrentamientos bélicos entre los países americanos. En la 6ª conferencia de La Habana, Cuba, se firmaron importantes acuerdos sobre asilo, extranjería, agentes consulares y oficiales diplomáticos, aviación comercial, derechos de autor y de singular importancia, se combina el Código de Bustamante de Derecho Internacional Privado. En la conferencia de Montevideo de 1933 se acuerdan diversos aspectos sobre temas laborales, nacionalidad, extradición y asilo político y derechos de la mujer, entre otros. Y en la conferencia de Lima, Perú, de 1938, se hizo pública la llamada Declaración de Lima, que establecía la solidaridad entre las naciones americanas y la ayuda en los diversos estados en caso de agresión de un país extranjero. Durante toda esta primera época de nuestras relaciones, el principio de no intervención también fue una preocupación particular que fue recogida por varios instrumentos.
La 9ª Conferencia Panamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948. Fue la primera tras la Segunda Guerra Mundial y en ella se aprobó la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos, base institucional sobre la que se sustenta el multilateralismo americano. Desde entonces se han realizado 4 reformas, 1967, 1985, 1992 y 1993. Es así como la 10ª Conferencia Panamericana, celebrada en Caracas en 1954, adoptó resoluciones sobre la propaganda y actividades subversivas, la abolición de la segregación racial y el fin del colonialismo en América. Esta fue formalmente la última Conferencia Panamericana. Cuando los representantes de los 21 Estados miembros originales de la organización se reunieron en Bogotá en 1948 para redactar y aprobar la Carta, ya había pues florecido el sistema interamericano. Como resultado de una serie de tratados y declaraciones interamericanas, tales como la Convención sobre Derechos y Deberes del Estado, a la que se ha referido el embajador Tirado, así como aprobada, por cierto, en la 7ª Conferencia Internacional Americana, o el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR, aprobado en 1947, se pusieron en vigor un conjunto de principios, objetivos y compromisos intergubernamentales americanos. Mucho ha ocurrido desde la primera Conferencia Panamericana de 1889 en la historia de las relaciones entre los pueblos de las Américas en su conjunto, como en el propio derrotero de nuestros pueblos, que fueron consolidando así un acervo de valores, acciones conjuntas y una identidad propia, todo lo cual ha informado a nuestro destino compartido. Con todo, es alentador comprobar que mantiene vigencia entre nosotros el espíritu de hermandad y solidaridad que presidió el nacimiento de la Organización de Estados Americanos. La OEA ha existido por más de 60 años y el sistema interamericano ha durado por el doble de ese tiempo. Como toda institución, la OEA ha tenido sus altibajos y ha visto buenos y malos tiempos. Sin embargo, es muy alentador comprobar que en el curso de su dilatada historia, el sistema interamericano ha perseguido siempre los mismos objetivos de paz y convivencia segura, fundados en el orden moral y la justicia, principios que ha codificado y perfeccionado. Si se nos preguntara cuál es el carácter específico y descollante de nuestra unión, el hilo de oro que a todos nos liga, nuestro valor esencial, permanente y distintivo, diría sin dudarlo que es el compromiso con la libertad, la paz y el desarrollo de nuestros pueblos a través de la democracia, los derechos humanos, las relaciones recíprocamente respetuosas y el desarrollo integral. La OEA no es solo la depositaria de este patrimonio, sino además es su garante, en tanto que su vigencia estriba en ser el foro preeminente para discutir y encontrar soluciones a los problemas comunes de todas las naciones americanas. Por tanto, es oportuno otorgar el más alto reconocimiento a esta noble idea que nos convoca y nos une, tal como lo es esta organización, la más antigua del mundo, lo que compromete nuestros esfuerzos para consolidar y vigorizar esta institución destinada a hacer realidad los más caros ideales de nuestros pueblos. En nombre del sistema de integración centroamericana y en la más pura tradición americanista, ratificamos nuestra fe en los ideales que han hecho grande a esta organización. Muchas gracias. Gracias al señor embajador de Guatemala y al SICA, al Sistema de Integración de Centroamérica, por sus reflexiones.